Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas y felices madrugadas, buenos y felices anocheceres, buenos y felices amaneceres. Estoy transmitiendo desde la Ciudad de México y concretamente desde la alcaldía de Ixtacalco, amadísimos hermanos. Soy Rocío García Hernández de Quevedo, miembro del Ministerio Grace Walk América Latina, y me gozo en el Señor por permitirme nuevamente estar con todos ustedes transmitiendo desde este lugar, amadísimos hermanos. Y como todos los sábados estamos aquí charlando con ustedes. La charla del día de hoy es sobre la obediencia, y la obediencia en muchos ámbitos de la vida, pero fundamentalmente la obediencia a Dios. Esa obediencia que la hacemos con amor, con buena disposición, con gusto, con gozo, con paz, con tranquilidad, que no la hacemos, no llevamos a cabo esa obediencia por una obligación, sino que lo hacemos con mucho amor, con mucho gozo y disfrutando de todo eso que Dios nos ha mostrado y nos ha enseñado para vivir con paz y con tranquilidad. Y para algunas personas, para algunos jóvenes, para algunos adultos, para la sociedad, a veces ser obediente es algo que dicen ya no se usa. Hoy hay que discutir, hay que poner en tela de juicio, hay que cuestionar determinadas cosas, y entonces a todo queremos encontrarle una explicación de este mundo. Y de ahí pues surgen muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque si nosotros en nuestro trabajo no obedecemos, imagínense, amados hermanos, si en el trabajo no obedecemos las indicaciones, pues no estamos acatando y no estamos cumpliendo con nuestras obligaciones. Pero qué hermoso sería que nosotros en nuestro trabajo obedeciéramos con gusto, por el placer de servir, por el placer de estar. Cuando en la época que nosotros fuimos estudiantes, también había situaciones, había circunstancias en las cuales nosotros teníamos que obedecer determinadas cosas, seguir un orden en lo que estábamos haciendo. Y si nosotros no seguíamos esto, pues había consecuencias. Y regresando al asunto del empleo, del trabajo, también si nosotros no obedecemos instrucciones, pues puede haber consecuencias. Desde una llamada de atención o a veces hasta algo que perjudique a terceras personas, amados hermanos. Entonces la obediencia en todos los ámbitos de la vida es importante que lo practiquemos. Pero la obediencia con Dios, amados hermanos, también es conveniente, es aconsejable, es deseable que esa obediencia la llevemos a cabo con gusto, con gozo, que disfrutemos de obedecer a nuestro Dios y de aprender las cosas que Él nos está marcando para que nosotros, no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Dios, las podamos llevar a la práctica. De tal suerte, amados hermanos, que la obediencia en los diferentes ámbitos de la vida no ha cambiado. Nosotros tenemos que ser obedientes y seguir determinadas instrucciones hasta para subirnos a un vehículo, para subirnos a un transporte colectivo, para subirnos a un avión. Hay cosas, hay reglas, hay determinadas cosas que nosotros debemos obedecer. Entonces, amados hermanos, cuánto más esa obediencia a nuestro Dios. Nunca la obediencia, amados hermanos, va a pasar de moda. La obediencia es, amados hermanos, la oportunidad para
poder recibir un sinfín de bendiciones, ya sea en el trabajo, ya sea en nuestro hogar, ya sea en nuestra comunidad, donde nosotros nos encontremos. Y en el lugar donde vamos a alabar y a bendecir a Dios, también es importante la obediencia. Y cuando nosotros con gozo y con alegría leemos nuestra Sagrada Escritura, también ahí estamos entendiendo que es fundamental la obediencia. Es fundamental abandonarnos nosotros, abandonar nuestro ego, abandonar nuestra manera de pensar, abandonar nuestros prejuicios, nuestras creencias para dejar en libertad a Cristo para que viva y reine en nuestra vida, amados hermanos. Y pues si nos vamos a las definiciones, en el diccionario de la lengua castellana dice que es acción de acatar la voluntad de la persona que manda, lo que establece una norma o lo que ordena la ley. Y amados hermanos, nosotros estando aquí en esta tierra no podemos decir que nosotros no somos respetuosos de las leyes. ¿Qué decía nuestro Dios? Lo que es de Dios a Dios y lo que es del César a César. De tal suerte que nosotros, si vivimos en esta sociedad, también tenemos que obedecer ciertas normas, ciertos ordenamientos que nos ayudan a la mejor convivencia humana. Tenemos que seguir ciertas reglas para no poner a los demás en peligro ni ponernos nosotros en peligro. Es decir, que tenemos que obedecer esas normas básicas para vivir en una sociedad, amados hermanos. Y desde el punto de vista de la Sagrada Escritura, amados hermanos, la obediencia se refiere a obedecer a Dios, y esa obediencia es una virtud, amados hermanos, que con las fuerzas de Dios vamos cultivando, ya no nosotros, sino Cristo en, con y a través de nosotros. Y para seguir esas normas, para obedecer eso que Dios nos marca, es importante que nosotros tomemos en cuenta la voluntad de Dios. Y sabemos, amados hermanos, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y que nuestro Dios no se equivoca. Así es que, amados hermanos, cuán importante es que nuestra vida sea guiada por Jesucristo. Cuán importante es que nosotros leamos la Sagrada Escritura con el ánimo de que haya un cambio profundo en nuestra manera de ser, de pensar y de actuar. Cuán importante es que miremos que el tener ese encuentro personal con nuestro Dios, el charlar, el dialogar con Él, el conversar con Él, nos va a producir un cambio en nuestra mentalidad. Nos va a dar la mente de Cristo para nosotros poder hacer las cosas no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Dios, pero guiados siempre por Él, obedientes, respetuosos, amorosos y gozándonos de eso que hacemos con alegría, con paz. Amados hermanos, cuán importante es que nosotros seamos constantes. ¿Cuántas veces nos encontramos a alguien y Dios utiliza a esa persona para hablarnos, para hacernos mirar muchas cosas en las cuales quizá nosotros no nos hemos detenido a ver? Así es que hay muchas maneras en que Dios establece esa relación personal, íntima con nosotros, amados hermanos. Y finalmente, amados hermanos, si nosotros obedecemos a Dios, estamos viviendo
de acuerdo a los principios de Dios, porque Él nos está poniendo esa fuerza para poderlo hacer y nos alejamos del pecado. Y cuán importante es que nosotros podamos servir a Dios, amados hermanos, y servir a Dios con alegría, servir a Dios gozándonos de lo que nuestro Dios nos enseña día a día, amados hermanos. Y en el amor de Cristo Jesús les pido que vayamos a Romanos capítulo 6, versículo del 15 al 18, y vamos a ver qué finalmente nos dice nuestro Dios al respecto, qué nos enseña, qué nos muestra Él. Y dice Romanos 6, 15. Vuelvo a repetir, Romanos capítulo 6, versículo del 15 al 18, y vamos a consultar lo que nos dice nuestro Dios. Y nos dice que cuán importante es de que nosotros seamos siervos de aquel al cual obedecemos. Y cuán importante es de que nosotros seamos, amados hermanos, siervos de nuestro Dios. Que nosotros gocemos de hacer las cosas al servicio de Dios. Y no porque Dios necesite de nosotros, no, sino porque eso nos ayuda más a nosotros, nos engrandece más a nosotros en esa relación personal con Dios. Nuestra relación con Dios se hace más estrecha, estamos más en armonía con nuestro Dios, estamos más con Él en esa relación personal con nuestro Dios, amados hermanos. Y definitivamente, amados hermanos, aquí Romanos 6, 15, 18 nos dice que si nosotros tenemos que pecar, y no sabemos que mientras más abunda el pecado, más abunda la gracia, más Dios nos da todo aquello que no merecemos, pero que Dios nos lo da por el amor que Él nos tiene. Y la gracia, amados hermanos, no es más que Cristo mismo en nuestra vida, amadísimos hermanos. Es Dios actuando, motivándonos, llevándonos de la mano a cada momento para nosotros estar conforme a la voluntad de Dios. Porque sabemos que esa voluntad de Dios, volvemos a repetir, sabemos que esa voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y nuestro Dios no se equivoca, amados hermanos. Cuán importante es que en Romanos 6, del 15 al 18, nosotros veamos que servir a Dios, obedecerle a Dios, nos acerca más a Él y nos aleja cada día más del pecado. Y que es mejor que nosotros sirvamos a nuestro Dios, amados hermanos, que servirle al pecado, amados hermanos. Cuán importante es que nosotros sirvamos, amados hermanos, mejor a nuestro Dios y no al pecado. No nos entreguemos a los deseos de este mundo, amados hermanos. No nos entreguemos a las ideas de este mundo. Dirijamos nuestra vida con la dirección de Dios en nosotros, amados hermanos. Y vamos, amadísimos hermanos, a Romanos capítulo 6, versículo del 15 al 18, versión Reina Valera.
y dice, siervos de justicia. Cuán importante es que usted, que yo, que cada uno de nosotros, amadísimos hermanos, seamos siervos de justicia. Y dice, ¿qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y dice después, en ninguna manera, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Vinisteis a ser siervos de justicia. Siervos de Dios, amados hermanos, siguiendo las enseñanzas de nuestro Dios, obedeciéndole a nuestro Dios. Ahí es obediencia. Y es decir, Señor, por favor, ayúdame a obedecer. Yo sé que con mis fuerzas no puedo, pero con las tuyas sí. Yo quiero estar así como nos dice Romanos 6, 15, 18. Quiero ser tu siervo, quiero obedecerte, Señor, y quiero servirte a ti, y quiero alejarme del pecado. No quiero ser siervo del pecado. Cuán importante es que nosotros obedezcamos, que nosotros seamos siervos, que nosotros nos dejemos conducir por nuestro Dios. Y en el amor de Cristo Jesús les pido, amados hermanos, que vayamos, por favor, a Santiago, capítulo 4, versículo del 7 al 8, amados hermanos. Y aquí nos dice en Santiago, versión Reina Valera 1960, Santiago 4, versículo del 7 al 8. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dios, al decirnos someteos, es obedezcan. Obedezcamos a Dios, amados hermanos, y resistamos lo de este mundo, resistamos al enemigo. Porque en la medida que nosotros lo resistamos, Él se alejará de nosotros. Acerquémonos a nuestro Dios, porque Él está con nosotros, amados hermanos. Y si en algún momento el doble ánimo llega a nuestra vida, si estamos indecisos, amados hermanos, entreguemos esa indecisión a nuestro Dios y Él se encargará de purificar nuestro corazón, amados hermanos, nuestros corazones. Sirvamos, amados hermanos, con gusto a Dios. Acerquémonos a Él porque Él ya está con nosotros. Él está viviendo en, con y a través de nosotros. Y el acercamiento a nuestro Dios es un acto de obediencia. El obedecer a nuestro Dios, es decir, hablar, estudiar la palabra, es abandonarnos en Él y que Él guíe nuestros pasos hacia donde los dirigimos. Cuán importante es, amados hermanos, que nos sometamos a Dios, que obedezcamos a Dios y que resistamos todo lo que no es de Dios. Que estemos cercanos a Dios, porque Dios ya está con nosotros. Nosotros somos quienes tenemos que acercarnos a Él, porque Él ya está en, con y a través de nosotros, amados hermanos. Y si en algún momento a nuestra vida llega ese doble ánimo, esa incertidumbre, esa duda de que sí quiero hacer esto, pero no quiero hacerlo, sí quiero, pero no quiero, encomendémosle a nuestro Dios, entreguemos nuestra voluntad a nuestro Dios para que Él purifique nuestros corazones y Él guíe nuestros pasos, amados hermanos. Cuán importante es que esa cercanía con Dios se estreche día a día
más y más. Y no porque Dios no esté con nosotros cercano y estrechamente con nosotros, no, ¿saben por qué? Porque los que nos alejamos de Dios somos nosotros, porque Dios siempre está en, con y a través de nosotros, amados hermanos. Y en el amor de Cristo Jesús les pido que vayamos a Filipenses, capítulo 2, versículo del 5 al 11, amados hermanos, y que podamos ver qué nos dice nuestro Dios al respecto. Y les recuerdo que es versión Reina Valera 1960. Y vamos a ver qué nos dice. Dice Filipenses 2 del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que se aferrase, sino que se despojó de sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amados hermanos, cuán importante es que el mismo sentir que hubo en Cristo esté en nosotros, esa obediencia hasta donde tengamos que llegar, hasta el máximo sacrificio para obedecer a nuestro Dios, pero obedecer a nuestro Dios con gusto, con gozo, con paz, y logrando que ya no viva más que Cristo en nuestra vida y que la carne se aleje para siempre de nosotros, amados hermanos. Cuán importante es que nosotros, a través de nuestro actuar, confesemos, no nada más con nuestra lengua, sino con nuestras actitudes, con la manera de conducirnos, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y que en el nombre de Jesús nosotros entendamos que toda rodilla de toda la humanidad se dobla, tanto de los que están en los cielos como los que están en la tierra. Que nosotros tengamos esa actitud de obediencia, esa actitud de decir: Señor, aquí estoy, hágase tu voluntad. Cuán importante es, amados hermanos, la obediencia en la vida de todos nosotros, amados hermanos. Obedecer, pero no obedecer con dolor, ni obedecer con sufrimiento. No, amados hermanos, obedecer con gozo, obedecer disfrutando de lo que nuestro Dios nos está indicando. Amados hermanos, cuán importante es que nosotros podamos ser obedientes, amados hermanos, y que muera nuestra carne, y que quien viva sea el Espíritu de Dios en nuestra vida, y que sea Dios el que tome el control de nuestras vidas, amados hermanos. Y en el amor de Cristo Jesús les pido que vayamos a Mateo, capítulo 6, versículo 36 a 39, amados hermanos. Y vamos a ver qué nos dice Mateo. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro.
Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Cuán importante es que nosotros, así con esa humildad de corazón, le podamos decir a nuestros padres que no sea como yo quiero, sino como tú lo deseas. Y que después nosotros podamos decirle, así con esa sencillez: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Cuán importante es, amados hermanos, que nosotros seamos obedientes y que le podamos decir a nuestro Dios: Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Cuán importante es que nosotros entreguemos nuestra vida a la voluntad de nuestro Dios y que seamos obedientes, sencillos de corazón, amados hermanos, y que aprendamos a obedecer. Y en el amor de Cristo Jesús les pido que vayamos a 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22, amados hermanos, y pidámosle a Dios que nos ilumine y que su palabra sea como esa espada de doble filo que traspasa hasta los tuétanos, para que sea de conversión y transformación en la vida de cada uno de nosotros, amados hermanos. Y nos dice en 1 de Samuel 15, 22, y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Cuán importante es obedecer. Nuestro Dios no quiere sacrificios, quiere obediencia, amados hermanos. Seamos obedientes y prestemos atención a todo lo que nuestro Dios nos dice y nos marca, amados hermanos. La obediencia es esencial para la vida de nosotros en Cristo, amados hermanos. Obedecer no va a ser un sacrificio, va a ser un gozo, va a ser una paz, una tranquilidad, y nuestra obediencia va a estar entregando la voluntad nuestra. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, que sea a la manera que tú tienes planeado y no a la manera que yo quiero hacer las cosas. Cuán importante es, amados hermanos, que nosotros con esa humildad y con esa sencillez de corazón podamos hacer las cosas no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Y vamos a Jeremías, amados hermanos, capítulo 48, versículo 10, versión Reina Valera 1960, amados hermanos. Y vamos a ver qué nos dice en este momento la palabra de Dios, amados hermanos. Cuán importante es que nosotros nos podamos nutrir de toda su palabra, amados hermanos, y de toda la enseñanza de nuestro Dios. Jeremías 48:10. Maldito el que hace la obra del Señor con engaño. Maldito el que retrae su espada de la sangre. Maldito el que hiciere engañosamente la obra del Señor, y maldito el que detuviere su espada
de la sangre. Maldito el que no haga con gusto el trabajo que el Señor encarga. Maldito el que se niegue a tomar parte en la matanza. Maldito el que hace la obra del Señor con engaño. Maldito el que retrae su espada. Amados hermanos, no hagamos la obra de Dios con engaños. Hagamos la obra de Dios no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Él. Que Él sea el que guíe nuestros pasos, entendiendo que la palabra maldito, amados hermanos, porque les di varias versiones, no nada más Reina Valera, sino varias versiones. Maldito no quiere decir más que otra cosa que separado de Dios, el que hace la obra del Señor con engaño. Separado de Dios, el que retrae su espada de la sangre. Así es que, amados hermanos, separados de Dios estamos si no hacemos la obra de Dios. No nos separemos de nuestro Dios, estemos ahí a la brecha con nuestro Dios, que no sea con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Obedezcámosle en todo momento, amados hermanos. Y vayamos, amados hermanos, al Salmo 128 para ver qué más nos dice nuestro Dios, nos enseña nuestro Padre Dios amoroso en este momento, amados hermanos. Esa palabra que sea de bendición y de conversión para nuestra vida, amadísimos hermanos. Y vamos a ver que en el Salmo 128, amados hermanos, ese salmo es para quien obedece a Dios, amados hermanos. Que nuestra vida, que toda nuestra existencia esté en las manos de Dios para que en nuestra vida nosotros, amados hermanos, podamos dar frutos. Y en el amor de Cristo Jesús, les vuelvo a repetir, les pido que vayamos al Salmo 128. Y vamos a ver qué nos dice nuestro Dios. Vamos a ver qué nos dice. Dice, dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos, los que ganes con tus manos, lo que ganes con tus manos, eso comerás. Gozarás de dicha y prosperidad. En el seno de tu hogar tu esposa será como vid llena de uvas alrededor de tu mesa. Tus hijos serán como vástagos de olivo. Y la versión Reina Valera dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comiere el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Amados hermanos, cuán importante es andar en los caminos de nuestro Dios. Cuán importante es que nosotros aprendamos también a trabajar en la obra de nuestro Dios, porque Dios nos llena de bendiciones siempre, amados hermanos, y siempre Dios está al pendiente de nosotros y tiene cuidado de nosotros y Él nos está bendiciendo, amados hermanos. Siempre Él está con nosotros y Él estará bendiciéndonos todos los días de nuestra vida. De generación en generación, amados hermanos. Así es que andar en sus caminos es esencial, amados hermanos. Y eso no lo podemos hacer con nuestras fuerzas, solamente es con las fuerzas de Dios. Y recordemos, amados hermanos,
José, el padre de nuestro amado Jesús aquí en la tierra, fue obediente. ¿Por qué? Porque él, a pesar de que no había tenido ningún encuentro físico con María, él aceptó esa situación de que ella estuviera embarazada, y cuando el ángel llega y le habla, él es obediente de lo que Dios le está indicando a través de ese ángel. Y obedece. Qué obediencia tan grande de Jesús. Qué obediencia tan grande de José hacia Jesús. Y él formó a Jesús y él lo educó y él estuvo al pendiente, y él, cuando le dijeron que tenía que irse, que tenía que ir al censo que se iba a llevar a cabo y que tenía que ir para que fueran censados, a través de un ángel también le dio la indicación, y José obedeció a Jesús. Y luego, cuando le dijo, el ángel se apareció y le dijo que tenía que huir porque todos los pequeños estaban siendo o iban a ser asesinados por orden de Herodes, ¿qué hizo José? Obedeció y huyeron. Y cuando después le dijeron que podía regresar, José obedeció a Dios Padre y regresó con Jesús. ¿Qué mejor ejemplo tenemos de obediencia de ese hombre? Que ese hombre obedeció en todo a Dios y lo hizo con gusto y le sirvió a Dios, y no porque Dios necesitara de ese servicio. Amados hermanos, tenemos muchos ejemplos de obediencia. ¿Y qué me dicen de nuestro hermano mayor Jesús? Que ahí estando ya en la cruz del Calvario, cuánto amor dio y cuánta obediencia. Obedeció a su Padre con amor, con gusto obedeció. Y todavía le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todavía una muestra de obediencia a su Padre y una muestra infinita de amor. Así es que nosotros, amados hermanos, obedezcamos a nuestro Dios. Sabemos que nosotros con nuestras fuerzas no podemos hacer muchas cosas, pero con las fuerzas de Dios sí. Seamos obedientes cuando Dios nos dice: perdona a los que te ofenden. Y obedezcámosle a Dios cuando nos dice: ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Y Él nos responde: hasta 70 veces 7. Porque eso que hacemos no lo hacemos con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Cuán importante es que en todo momento nosotros obedezcamos a nuestro Dios y nos dejemos guiar por Él y nos dejemos llevar de la mano, y que nosotros podamos morir al pecado y que podamos morir a nuestros deseos, a nuestras inclinaciones, y que podamos decir: porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y digamos en este momento, amados hermanos, según la latitud donde se encuentren, digamos en este momento: amén, amén, gloria a Dios, Señor. Gracias, Padre, porque tus maravillas son inconmensurables. Tu amor es infinito y tú nos sorprendes día a día con tu amor, con tu misericordia, con tu perdón, con tu guía. Tú eres el que guías nuestros pasos. Cuán importante es que nosotros entreguemos por completo nuestra vida a nuestro Dios, ahí con sencillez de corazón, con humildad de corazón, diciendo: Señor, sí, que se haga tu voluntad y no la mía, Padre, que seas tú quien guíe nuestros pasos. Amados hermanos, muchos
muchas personas a veces piensan que el obedecer a Dios implica sacrificios. Y no, amados hermanos, el obedecer a Dios es un gozo. El obedecer a Dios nos trae paz, nos trae tranquilidad, amados hermanos, nos trae plenitud, nos trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Cuán importante es que obedezcamos a Dios, no con nuestras fuerzas, sino con las de Él. Que no hagamos las cosas a nuestra manera, sino a la manera que Cristo quiere que nosotros nos conduzcamos y nos dirijamos, amados hermanos. Obedecer debe ser un placer. Y obedecer acá en la tierra también a nuestros padres debe ser un placer y no un sacrificio, porque eso también implica lo que Dios nos ha enseñado, de honrar a nuestros padres, de obedecerles a nuestros padres. Honrarlos es también a través de la obediencia. Y honrar a nuestro Dios es a través de esa obediencia, de decirle: Padre, ya no vivo yo, sino tú vives en, con y a través de mí. Cuán importante es que nosotros entreguemos el control de nuestra vida a nuestro Dios y que sea a la manera de Él, y que el que brille sea Cristo, y que el que fluya en nosotros desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies sea Cristo mismo, amados hermanos. Así es que esta es una reflexión para que la obediencia a nuestro Dios sea un placer obedecerle a Dios, sea un placer estar al servicio de Dios y sea un placer que Cristo fluya en nuestra vida y que sea un placer que Cristo se exprese en, con y a través de nosotros, y que sea un placer saber que ya no vivimos nosotros, sino Cristo. Cristo es el que está en control absoluto de mi vida, de su vida, amado hermano, de su vida, amada hermana, de nuestras vidas, amados hermanos. Ha sido un placer enorme estar en este momento con todos ustedes, sea de noche, sea de madrugada, sea de tarde, según la latitud donde ustedes se encuentren, amados hermanos, que esta charla sea de bendición y de transformación en la vida de cada uno de ustedes. Soy Rocío García Hernández de Quevedo y me gozo en el Señor por estar nuevamente con todos ustedes a través del canal de YouTube Grace Walk América Latina y a través de la página de Facebook Ministerio Grace Walk América Latina. Amados hermanos, hasta el próximo sábado. Bendiciones para cada uno de ustedes, amados hermanos, bendiciones abundantes. Y les recuerdo que soy Rocío García Hernández de Quevedo y que estoy transmitiendo desde la bellísima Ciudad de México en la alcaldía de Ixtacalco. Les abrazo con el amor de Cristo Jesús y les envío bendiciones hasta que sobreabunden. Hasta el próximo sábado, amados hermanos.